Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con el tema de nomenclatura inorgánica. En este caso vamos a hablar de los tipos de hidruros metálicos. Entre ellos tenemos los hidruros metálicos y los no metálicos. En el caso de los hidruros no metálicos tenemos los hidruros especiales y los hidruros, en este caso, ácidos. Entonces, continuamos con los hidruros metálicos. El hidruro metálico en este caso se va a formar en la unión de un metal más un hidrógeno. En este caso me va a dar un hidruro metálico. Ya, van a ser todos los elementos, en este caso del grupo 1A, y en este caso el número de oxidación del nitrógeno va a ser -1. Entonces, al hacer mi fórmula, sería el metal más el nitrógeno, me da el metal con el nitrógeno. En este caso, el metal tiene valencia X, el nitrógeno tiene valencia -1. En forma de aspa, yo veo que el metal coge el estado de oxidación o la valencia de 1, en este caso el nitrógeno, y el nitrógeno coge la valencia del metal. Entonces sería Me1HX. Se sobreentiende sería MHX simplemente. Esa sería la fórmula general. Entonces, en el caso de la nomenclatura, para nombrar en los hidruros metálicos, simplemente voy a nombrar la palabra hidruro de seguido del metal. El primero para nombrar en este caso va a ser el catión, se puede decir el negativo, el hidrógeno en este caso, y luego sería la especie negativa, que sería el anión, o sea, el positivo, en este caso el metal. Tenemos aquí ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí en el grupo 1A, tenemos el sodio, que va a ser en este caso el catión, más el hidrógeno, que va a ser el anión, -1. En forma de aspa tenemos NaH. Ahora, el momento de nombrarlo simplemente sería hidruro de sodio en el sistemático, porque no tiene en este caso subíndice, solamente son 1, 1. En el caso del grupo 2A tenemos el calcio. El calcio es un catión de -2. En el caso del hidruro trabaja con -1. En forma de aspa tenemos que, en este caso, el calcio toma el estado de oxidación en la valencia del hidrógeno, que sería 1, y el hidrógeno toma el estado de oxidación, en este caso, la valencia del catión, que es 2. Entonces, al nombrarlo, en la nomenclatura Stock sería hidruro de calcio. En el sistemático se puede decir, aquí sería hidruro de calcio 2. Paréntesis 2. En el caso de la notación, en este caso sistemática o la yupa, sería hidrógeno tiene 2, entonces un prefijo di, hidruro de calcio. En el caso del aluminio, que está en el grupo 3A, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? Simplemente aluminio más hidrógeno cruzaría yo, sería AlH3, entonces sería simplemente hidruro de aluminio. En este caso, en la notación yupa, nomenclatura yupa sería hidruro de aluminio. Aquí el plomo trabaja con 4, más en este caso más 4 y el hidrógeno -1. Entonces, de forma cruzada sería en este caso el cloruro de plomo. Entonces, trabaja con más 4, 4 en romano, en la nomenclatura Stock. En el caso de la nomenclatura IUPAC sería tetrahidruro de plomo. Y seguimos igual con el cobre. El cobre está con más 2, trabaja en el grupo 2A. Entonces sería con el catión, en este caso, catión cobre, y el anión sería el hidrógeno con -1. Forma cruzada sería hidruro de cobre. En este caso, como es esto, el cobre está trabajando con +2, de cobre 2 en romano. Y si hablamos en la nomenclatura IUPAC, sería en este caso dihidruro de cobre. Me van a decir, Miss, pero este tiene un cobre, sería monocobre. Bueno, no se dice en este caso el sufijo, no se menciona mono. Simplemente sería el prefijo dicloro, en este caso de cobre. En el caso de la nomenclatura tradicional, bueno, nombramos la palabra dicloro, en este caso, seguida del metal, teniendo en cuenta la valencia del mismo. Acuérdense que tienen una tabla, cuando en este caso simplemente es el elemento y el hidrógeno no tienen ningún exponente, el 1, 1. Se nombra simplemente el nombre del dicloro más el metal, nada más. Perdón. En este caso, cuando el hidrógeno tiene subíndice 2, ahí sí se va a nombrar, porque en este caso el cobalto trabaja con +2 y en este caso +3. En uno sería oso, son dos valencias, de acuerdo a mi tabla, son oso y co, valencia 2 y valencia 3. Entonces sería hidruro cobaltoso para la valencia 2, que sería esta primera. Y para la segunda, que trabaja el cobre con más 3, sería hidruro cobáltico. Entonces hay que tener cuenta, esa sería la nomenclatura tradicional. Acuérdense que los prefijos hipo, oso, ico
hiperico y perico. Entonces, esos serían mis prefijos, se puede decir, mis raíces para nombrar. En el caso de la nomenclatura esto ya saben que se le pone el número romano. Entonces, como dice, se le coloca la palabra icruro y luego el nombre del metal, en este caso entre paréntesis los números romanos de la valencia. Entonces no es nada de lo común, es la nomenclatura, en este caso cuando hemos mencionado el estado de oxidación del oxígeno, en el oxígeno, pero en este caso es hidrógeno, aquí termina H hidruro, en este caso de litio, litio está en el grupo 1, 1. Aquí hidruro de quién, de níquel, níquel trabaja con más 2, en ese que sería 2 romanos. Aquí hidruro de hierro, más 3, 3 en romanos, entonces sería mi nomenclatura stop. Ahora, en el caso de la nomenclatura sistemática o nomenclatura yupa, hablamos de los prefijos y de los sufijos. Acuérdense, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, dec, en fin. Entonces sería simplemente el prefijo H2, sería di-cluro, en este caso de calcio porque hay uno. Aquí, tri-cluro de quién, de níquel. Tetrahidruro de plomo. Como ven, en este caso simplemente se utiliza el prefijo y se nombra el metal. Porque aquí no tiene ninguno. El hidrógeno siempre va a tener uno, y igual que aquí el metal no va a tener como subíndice nada, simplemente la unidad. En el caso de los cloruros no metálicos, ya, en este caso son compuestos, como dicen, binarios, porque va a ser la combinación de dos. En este caso, ¿de quién? Del no metal más el hidrógeno. Si en el anterior eran metálicos y cloruros metálicos, metal más hidrógeno, en este caso no metálico, sería no metal más hidrógeno, me da un cloruro metálico. Entonces, en forma de aspa, aquí el no metal tiene como su índice 1 y el hidrógeno tiene su índice X de la valencia del no metal. ¿Sí? Entonces, caso anterior, el hidrógeno en el anterior, en el hidruro metálico, en los hidruros metálicos trabajan con valencia, en este caso, menos 1. Aquí va a trabajar con un estado de oxidación, en este caso de más 1. Entonces, tenemos el compuesto, tenemos el F más el hidrógeno, que es lo que voy a formar. El flúor, en este caso, flúor trabaja con menos 1. ¿Sí? El hidrógeno va a trabajar con más 1. Entonces sería, ahora va a ser la palabra uro. Va a terminar en uro. En este caso el metal se va a anteponer, va a ir primero y después la palabra hidrógeno. Entonces sería terminación uro. Fluoruro de hidrógeno. Acá, cloruro de hidrógeno. Aquí, bromuro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Seleniuro de hidrógeno. Teluro de hidrógeno. Estamos hablando de un nombre sistemático, en este caso, y tradicional. Sistemático, estamos hablando del nombre yupa, en este caso, y tradicional es el nombre común o antiguo, como le quieran llamar. En caso del nombre en solución que esté en acuoso, entonces sería un ácido. Ácido fluorhídrico termina en hídrico, la palabra ácido termina en hídrico, entonces sería ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iorídrico, ácido sulfhídrico, ácido selenídrico y ácido telenídrico. Entonces seguimos. En el caso de los hidruros especiales, tenemos que los anfigenuros y aluros de hidrógeno. Entonces, en el caso de los hidruros especiales, son los hidruros que se forman en los elementos del grupo 3A, 4A y 5A. Entonces, el estado de oxidación en el 3A va a estar con menos 3, en el 4A menos 4, en este caso van a ser aniones, y en el 5A pueden observar no sería menos 5, sino menos 3. Un estado de oxidación de menos 3. Son negativos, equivale que son aniones. Entonces, los elementos se colocan antes del hidrógeno, sería el bromo, silicio, el arsénico, el fósforo, el nitrógeno. Ya. Esos son los anfigenuros y el urodino. Estamos en los hidruros especiales. Ahora, en el caso, estos hidruros llevan el nombre especiales. Tenemos, por ejemplo, el bromo, ¿ya? Que está con menos 3, que está en el grupo 3A, va a tener en este caso carga negativa. Menos 3 va a ser un anión. Más quién, más el hidrógeno que tiene más 1. Entonces, forma cruzada va a ser BH3. Acuérdense que el hidrógeno va a tomar la carga del boro, BH3. Entonces, para nombrarlo, primero sería cloruro de y cloro de, en este caso, boro.
Ya. Ahora, en este caso como es boro, simplemente se le va a agregar la palabra del elemento boro, pero va a terminar para una segunda nomenclatura en la palabra ano. Sería borano. ¿Ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, del carbono, el carbono es C4 negativo más H positivo. ¿Sí? Por eso está en el grupo 4. 4A. Entonces se están trabajando con el negativo como anión. Entonces sería CH4. Entonces, ¿qué tenemos? 4 hidrógenos tetrahidruro de quién? De carbono. Entonces el nombre común sería un nombre orgánico, compuesto orgánico sería simplemente el metano. Y si hacemos igual lo mismo con el silicio, más el nitrógeno, el silicio acuérdense que está en el grupo 4A y trabaja con menos 4, que es un anión, sería en forma cruzada SiH4 y sería tetrahidruro de silicio. Entonces vamos a cambiar la palabra tetrahidruro, en este caso simplemente cogemos la palabra silicio, en este caso, y le ponemos la palabra ano, silano. ¿Ya? Seguimos en este caso con el nitrógeno, menos 3, más en este caso el nitrógeno más, tenemos el NH3, tenemos el trihidruro de nitrógeno, en este caso como lo conocemos como amoníaco. Igual, el P menos 3 más el H más, tenemos PH3 sería trihidruro de fósforo o fosfano. Y así tenemos con el arsénico. Arsénico más nitrógeno, en este caso ASH3 sería trihidruro de arsénico, o si no, arsano, también en ano. El SB, en este caso menos 3, sería en este caso más el nitrógeno, sería SbH3, forma cruzada, trihidruro de antimonio. Entonces sería en este caso estivano. Sería la palabra estivano, no lleva lo que es nombre de antimonio. Ahora, para el caso de los anfigenuros y eluros de nitrógeno, en este caso son los hidruros formados por los elementos del grupo 6A y en este caso 2A, excepto el oxígeno, su estado natural es gaseoso. Entonces, ¿por qué me dicen aquí grupo 6A, número de oxidación menos 2 y grupo 7A menos 1? Porque en este caso le falta, tengo que agregarle 2 electrones para que entonces el elemento tenga los 8 electrones y cumpla la regla del octeto. Acá el grupo 7A tengo que agregarle un electrón, adicionarle 1 para que en este caso el elemento cumpla con la regla del octeto. Por eso el número de oxidación menos 2, en este caso para el 6A, y para el 7A sería menos 1. En el caso de la nomenclatura, simplemente se va, en este caso, a nombrar el no metal, seguida la palabra uro de hidrógeno. Entonces, en los siguientes elementos se colocan después del hidrógeno. Primero va a ser el metal y después la palabra uro y seguido de hidrógeno. Entonces sería oxígeno, azufre, selenio, teluro, flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, para la nomenclatura ¿esto qué sería? Incluidos no metálicos, en este caso no, con carácter ácido. Tenemos el nombre, en este caso la fórmula, tenemos el HF, entonces sería, acuérdense, el metal termina en uro, fluoruro de hidrógeno. Aquí el cloro, cloruro termina en uro de hidrógeno. El azufre, entonces sería sulfuro de hidrógeno. Aquí yodo, yoduro de hidrógeno. Aquí teluro sería teluro de hidrógeno. Entonces, así nombraríamos en este caso nuestros no metales con caracteres ácidos. Tenemos aquí, por ejemplo, el HF, que sería el fluoruro de hidrógeno, ¿ya? Este forma del flúor más, en este caso el hidrógeno, en forma de aspa, ya que tenemos HF, el hidrógeno trabaja con más 1, en este caso el flúor trabaja con menos 1, el fluoruro de hidrógeno. De ahí el HCl, menos 1 más 1 sería cloruro de hidrógeno, el bromo menos 1, en este caso más 1 sería bromuro de hidrógeno, acuérdense, bromo, el nombre del metal, termina en uro, en este caso sería la del hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno, teluro de hidrógeno. Entonces, si es una solución acuosa, tenemos los nombres ácido, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, bromhídrico, ácido yodhídrico, sulfhídrico. Entonces, eso sería simplemente cuando es una solución acuosa. Tanto para yupa y nombre tradicional sería el nombre del metal, seguida de la palabra uro, en este caso en terminación, y el hidrógeno. Y eso es todo, en este caso, con respecto a lo que son hidruros metálicos y no metálicos.